Siempre que hay un tema rodeado de silencio, evita que las mujeres tengan acceso a conocimiento y a cuidado. Tener acompañamiento siempre hace la diferencia, ¿no? Claro, porque no lo vives sola. Compartes tu vivencia y tu experiencia con otras mujeres que están pasando por lo mismo. Y eso cambia todo. Y en el trabajo, históricamente, ni siquiera se había pensado en que se tenía que hablar de estos temas, ¿no? De cómo a lo largo del ciclo de vida, pues todo el tema de salud sexual y reproductiva de la mujer afecta a la mujer en su trabajo, ¿no? Y cómo los entornos laborales tendrían que estar diseñados justo para este ciclo de vida. O sea, vemos a un hombre irritable en sus 50 y que pensamos, pobrecito, está estresado, ¿no? Sí. Vemos a una mujer a los 47 años irritable y ¿qué pensamos? Sí, ya, está en la menopausia. Ya, ¿no? Sí. Hola, soy Flor y te invito a que juntas creemos este espacio, un lugar seguro, libre de etiquetas y prejuicios. En este podcast compartiremos historias de personas que transforman vidas, replicando el poder de la fuerza de su voz. Esto es Voces sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de esta nueva temporada de Voces sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Y bueno, ella no suaviza la realidad, la nombra. Hoy en Voces sin Filtro nos acompaña Gabriela Rojas, una voz sin reglas, que incomoda y que cuestiona lo que parece normal y abre camino donde antes hubo silencio. Bienvenida, Gabriela, a Voces sin Filtro. Esta es tu casa. Gracias, Flor. Gracias por invitarme a tu espacio. Y pues bueno, ya les había yo dicho, ya sabían ustedes que ya llevamos mucho tiempo queriendo tenerte en este espacio porque la realidad es que hemos escuchado, y ojalá que haya sido desde hace mucho tiempo, que hay muchos movimientos recientes respecto a la menstruación, ¿no? A nombrar la menstruación, a todo lo que tiene que ver con este tema. Pero yo siempre les pongo sobre la mesa que muy poco o casi nada se habla de la salud de las mujeres, ¿no? Y esto no incluye únicamente a la menstruación, ¿no? Sino qué pasa con el tema de la menopausia, porque creo que ese es como un gran tabú y que alrededor de este tema siempre hay estos estereotipos, ¿no? De, pues se acaba como la vida de la mujer. ¿Qué pasa con este tema y qué es lo que hacen desde Sin Reglas para hablar de este tema? No, bueno, es un gran tema. Sí. La invisibilización de todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva de la mujer, ¿no? Sí. Hablemos de menstruación, de menopausia, pero también de síndrome poliquístico o de endometriosis, o sea, todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva de la mujer ha sido históricamente invisibilizado. En general, la salud de la mujer ha sido invisibilizada, ¿no? Sabemos que apenas en el 1993 empezaron a incluir a mujeres en ensayos clínicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando las mujeres dicen, oye, yo tengo estos síntomas a partir de este medicamento y el doctor te dice que estás loca, ¿no? Pues claro, porque no está registrado, porque nunca se investigó. Entonces, la menopausia es uno de estos grandes temas que ha sido invisibilizado, que es un gran tabú, que tiene estigma asociado, vergüenza asociado con el tema, y que esto tiene pues un gran impacto en la vida de las mujeres, ¿no? Siempre que hay un tema rodeado de silencio, evita que las mujeres tengan acceso a conocimiento y a cuidado, ¿no? Históricamente también se había visto la menopausia como un tema que las mujeres tenían que vivir solas en su casa sin hablar de esto, ¿no? Y lo que hemos visto con los estudios que hemos hecho en Sin Reglas y se han empezado a hacer en otros lugares del mundo es que la menopausia tiene un impacto profundo en la salud, en el trabajo, en las relaciones con otras personas, en la sexualidad, que hay un doble tabú, en todas las esferas de la vida de la mujer, ¿no? Y no nada más de la mujer, sino de la productividad de las empresas, de la sociedad, de la economía en su conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos desde Sin Reglas? Trabajamos en 3 niveles. A nivel individual, con mujeres, a nivel organizacional, con empresas y organizaciones, y a nivel de cambio sistémico. Voy a empezar a nivel de los individuos, de las mujeres y de las personas menstruantes. Tenemos una plataforma de atención integral a la salud de la mujer.
Y tenemos un menotest, que es una herramienta de autodiagnóstico, porque en general a las mujeres les toma 1 año y medio saber que están viviendo la perimenopausia. Tenemos una guía de la menopausia. Hay varias etapas, ¿no? Exacto, hay varias etapas. Entonces, ahorita voy a entrar a las etapas. Tenemos una guía de la menopausia donde hablamos de las etapas justo, de los 34 síntomas, por qué pasa la ciencia detrás, cómo manejarlos mejor, cómo adoptar hábitos saludables en esta etapa de la vida, que es importantísimo. Y una clínica virtual, ¿no? De atención a la salud de la mujer con perspectiva de género, ¿no? Con expertas en menopausia. Luego, a nivel organizacional, lo que queremos es diseñar entornos laborales inclusivos para mujeres en esta etapa de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque en los estudios que hemos hecho nos dimos cuenta que la principal razón de desocupación en mujeres en esta etapa de la vida es renuncia voluntaria. Y hacen falta más investigaciones, pero o sea, más que inclusive en los años de la maternidad, ¿no? Sí, porque creo que en la maternidad, aunque nos falta mucho, ya avanzamos. Pues, exacto, avanzamos, ¿no? Pero en el tema de la menopausia a veces reducimos el tema a solo lo que hemos visto en la televisión o en los medios de comunicación, de reducir la menopausia a los bochornos, ¿no? Exacto. Y es mucho más que eso. Y es muchísimo más que eso y te afecta a tu vida laboral. Imagínate una mujer con sudoración nocturna, insomnio, fatiga, no cansancio, fatiga, ¿no? Niebla mental, migraña, dolores articulares, irritabilidad. Sí, ¿cómo vas al otro día a tu trabajo? ¿Cómo vas al otro día a tu trabajo? Y no es que te dure un día, te puede durar hasta 10 años, ¿no? Los síntomas. Y cómo te afecta a ti y cómo afecta cómo otros te perciben a ti, ¿no? Entonces pierdes confianza en ti misma, otros perciben que ya no tienes las cualidades para ser líder, hay mayor probabilidad, y esto está estudiado, de reducir horas de trabajo, mayor probabilidad de renunciar, mayor probabilidad de no estar en pareja, también eso te afecta, ¿no? Y pues esto no puede ser, o sea, no podemos ver estas brechas y no hacer nada por ellas, ¿no? Entonces lo que hacemos con empresas y organizaciones es hacemos encuestas, grupos de enfoque para identificar exactamente cómo lo están viviendo las mujeres en ese lugar de trabajo. Y luego hacemos talleres de sensibilización, grupos de acompañamiento para las mujeres en esa etapa de la vida, atención a la salud en esa etapa de la vida y luego el diseño de políticas de inclusión para mujeres en menopausia y diseñamos también las estrategias de comunicación interna para hacer cambios culturales dentro de la organización. Y en tercer lugar, queremos hacer un cambio sistémico porque nosotras no podemos atender a todas las mujeres, ¿no? La única forma en que todas tengan acceso a cuidado y educación sobre el tema es haciendo un cambio sistémico. Entonces, ahí ¿qué hacemos? Investigaciones, política pública, por ejemplo. Ahorita acabamos de hacer otros 2 estudios, uno con el Fondo de Población de Naciones Unidas que vamos a presentar en enero sobre la estimación económica de la menopausia para nuestro país, que es el primer estudio que se hace de su tipo. Hicimos otro también sobre andropausia y edadismo con el COPRED, con COPRED, que vamos a presentar pronto también. Y también con COPRED diseñamos la primera guía de inclusión sobre menstruación y menopausia que presentamos el 1 de octubre en la Cumbre Sin Reglas, apenas. Entonces, ese tipo de cosas hacemos, ¿no? Y lo que queremos, pues, es transformar la vivencia de la menopausia para todas las mujeres en nuestro país. Sí, que sea distinto y que deje de ser. Creo que si lo empezamos a socializar y a ponerlo sobre la mesa, empezamos a quitarle como este tabú que tiene, exacto, ¿no? Y como tú decías, es que es algo que vamos a vivir las mujeres. Todas. Pero además que si no tenemos como esta información, como tú decías, pues no es algo que va a durar un mes, ¿no? O sea, y tener como, yo siempre les decimos aquí en Voces Sin Filtro, tener acompañamiento siempre hace la diferencia, ¿no? Claro, porque no lo vives sola. Compartes tu vivencia y tu experiencia con otras mujeres que están pasando por lo mismo. Y eso cambia todo. Lo otro que estamos tratando de hacer es cambiar la narrativa, ¿no? Al respecto. ¿Por qué? Porque hoy está asociado al concepto de envejecimiento que tenemos en nuestra sociedad occidental. Pero no es así en todas las culturas ni en todas las sociedades, ¿no? En nuestra sociedad, sí, envejecer es visto como algo malo, no como un privilegio, ¿no? Y por lo tanto, y esto también tiene que ver con el valor que le damos a la mujer.
y se lo damos en términos de su valor de poderse reproducir. Sí, de la reproducción, ¿no? En cuanto se termina tu vida reproductiva, es como si dejaras de tener valor. Ya no tienes valor, ¿no? Sí, no tienes valor ni para el trabajo, ni para el sistema de salud, ni para, ¿no? Y pues no tiene por qué ser así, porque la idea es que las personas podamos ser plenas, productivas a lo largo de todo el ciclo de vida, no nada más cuando somos jóvenes. Sí. Y ojo, México y Latinoamérica, pues es la región del mundo que está envejeciendo más rápido. Entonces, pues nos tenemos que empezar a tomar acciones. Y hablar de esos temas. Y hablar de esos temas y demás para que pues, las mujeres puedan seguir siendo productivas en la sociedad, ¿no? Sí, les decíamos también que otro de los tabús es reducirla o nada más decir que la menopausia son estos bochornos, ¿no? Exacto. O justo que la menstruación deja de llegar, cuando son como muchas otras cosas las que llegan con la menopausia y que decíamos que hay varias etapas, ¿no? ¿Cuáles son esas etapas? Mira, está la etapa previa a la menopausia, que le llamamos la perimenopausia, y ahí pues empiezan a moverse los niveles de tus hormonas, ¿no? Suben, bajan, y ahí es donde empiezas a tener síntomas, donde empiezas a sentir que no te sientes igual, que no eres tú, y más o menos empieza a partir de los 40, ¿no? A lo mejor empiezas a dormir menos, ¿no? O te cuesta trabajo dormir, o te empiezan a doler las manos, ¿no? O empiezas a tener como afecciones en la piel, o se te empieza a caer el pelo. No necesariamente empieza con bochornos, o empiezas a tener ansiedad y depresión, o sea, está muy ligado con también el tema de, o sea, si tuviste ansiedad y depresión en algún momento de tu vida, es más probable que en la peri también tengas la salud mental, ¿no? Todo el tema de salud mental. Y después llega el día B, que es el día de la menopausia, que es realmente la menopausia es un día, el día de tu última menstruación, pero solo sabes que estás en ese día visto 12 meses después, porque tienen que pasar 12 meses de tu última regla, ¿no? Entonces, pero realmente es solamente un día y todo lo que viene después es la posmenopausia. Ahí normalmente se empiezan como a regular tus hormonas ya en niveles bajos y pueden empezarse a suavizar los síntomas, pero puedes seguir con síntomas, ¿no? Y como decía, pues 34 posibles síntomas. No vas a tener todos, ni todos al mismo tiempo, pero lo que sí sabemos es que 9 de cada 10 mujeres tienen síntomas. Que es muchísimo. Es muchísimo, la mayoría. Bueno, yo tengo amigas que han pasado por esta etapa y dicen, es que yo no sabía que, por ejemplo, tenía que tomar algunos suplementos durante este periodo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que todavía desconocemos. Totalmente, desconocemos muchísimo sobre cómo lo vivimos, cómo afecta, por ejemplo, la menopausia a nuestro cerebro. Hay muy poca investigación, ¿no? Sobre cómo afecta a nuestro cerebro, cómo afecta, por ejemplo, a nuestros riesgos cardiovasculares, la resistencia a la insulina, o sea, todos los riesgos de la salud en esta etapa de la vida. Pues hace falta mucho más investigación, pero también por eso se vuelve tan importante que cuidemos nuestra salud, ¿no? Sí. ¿Cómo? Pues adoptando hábitos saludables. Si a los 30 podías vivir sin hacer ejercicio, en esta etapa ya no puedes, o sea, tienes que hacer, ¿no? Sí. Y no es lo mismo la vivencia de la menopausia cuando una mujer come sanamente y se nutre, hace ejercicio y está fuerte, duerme sus 8 horas y maneja bien su estrés, ¿no? Pues va a vivir una menopausia muy distinta de una mujer que no duerme, está muy estresada, come fatal, ¿no? No hace ejercicio, pues van a ser vivencias muy distintas, ¿no? Y de ahí la importancia de la adopción de hábitos saludables, y eso es algo en lo que hacemos muchísimo énfasis en Sin Reglas. Ahora, lo que vimos en el primer estudio que se hace en México sobre la vivencia de la menopausia que hicimos en Sin Reglas en el 2022, como parte de nuestro pilar de cambio sistémico, lo que vimos es que 8 de cada 10 personas saben poco o nada de la menopausia. Sí, eso es lo que yo te iba a decir. Pero ¿cómo le hacen para saber que existe todo esto? Exacto. Entonces, ese es el primer dato. El segundo, el que ya te mencioné, de 9 de cada 10 mujeres tienen síntomas. 1 de cada 2 mujeres reporta que la menopausia tiene un impacto en su trabajo. Y 1 de cada 2 es diagnosticada con otra condición de salud en esta etapa de la vida. Entonces, claramente tiene un impacto, las mujeres lo reportan, pero también lo vemos en cifras nacionales del INEGI, en la ENOE, por ejemplo, lo que te mencionaba, ¿no? De la principal razón de desocupación en mujeres en esta etapa de la vida. Y tiene tal impacto y no estamos haciendo nada, ¿no? Y como tú bien dices, lo primero es hablar.
es cambiar la narrativa, ¿no? Hay en otras culturas la menopausia se ve de forma distinta. En Japón le llaman konenki, que significa renacer, ¿no? En medicina china se habla de ki, energía, y de cómo cada mes esa energía se utiliza para la menstruación y que una vez que ya no menstruas, esa energía se concentra dentro de ti, rebalancea tus órganos, pero esa energía sale como con más creatividad, con un renacer, con una nueva vitalidad que no habías conocido antes, ¿no? O inclusive, ¿no? En comunidades indígenas en nuestro país, ¿no? La mujer de esta edad es la curandera, la sabia, ¿no? Entonces tenemos que empezar también a cambiar esta narrativa, ¿no? Sí, a lo que nos han vendido, ¿no? Que con esto se termina tu vida y es como algo muy fatalista. Totalmente. ¿No? O sea, lo vemos así. Pero yo sí creo que este cambio de narrativa también tiene que venir acompañado con, como tú decías, con políticas públicas, ¿no? Sí. O sea, si seguimos viendo como esta narrativa y estas frases también que siempre escuchamos, ¿no? Cuando estás hormonal o tienes estos bochornos, ya, es que está en la menopausia, ¿no? Es como sociedad también ejercer ese tipo de violencia. Totalmente, porque es violencia, mujeres, sí. ¿no? Y en las encuestas que hacemos en empresas, detectamos el tema de violencia, de microagresiones y de discriminación en el entorno laboral a las mujeres en menopausia. Y también es un tema de interseccionalidad, ¿no? Si hay discriminación por género, hay discriminación por edad, y también hay otra por el tema de menopausia, ¿no? Y lo oímos todo el tiempo, ¿no? Ya no te acerques, está en sus días. Sí. No, ya no te acerques porque es una vieja loca, menopáusica, histérica, ¿no? Y todo eso, pues ya no debería suceder en el 2025, ¿no? Y sigue mucho sucediendo. Menos en tu trabajo, ¿no? En tu trabajo, ¿no? Que no es un tema como personal, sino profesional, meramente profesional. Exacto. Y en el trabajo, históricamente, ni siquiera se había pensado en que se tenía que hablar de estos temas, ¿no? De cómo a lo largo del ciclo de vida, pues todo el tema de salud sexual y reproductiva de la mujer afecta a la mujer en su trabajo, ¿no? Y cómo los entornos laborales tendrían que estar diseñados justo para este ciclo de vida. No nomás de las mujeres, te diría yo, de todas las personas, ¿no? Sí. A lo largo de su ciclo de vida. Y aquí es donde pues tenemos que hacer mucho trabajo todavía en las organizaciones. Y por ejemplo, en las organizaciones o en las empresas que ya dijeron, bueno, nosotros sí vamos a hablar de este tema. ¿Cuáles son algunas de estas políticas o buenas prácticas que se han implementado? Pues mira, primero conocer cómo están viviendo las mujeres en esta etapa de la vida dentro de su trabajo. Entonces, una buena práctica es sacar la foto, ¿no? Para que luego puedas saber cómo avanzaste, porque si no haces la foto, pues realmente empiezas a hacer acciones y realmente al final no sabes si mejoró o no mejoró. Después, hacer talleres de sensibilización, pero no nada más para las mujeres, para todas las personas, de todas las generaciones dentro del lugar de trabajo. Y de todos los lugares que ocupen, ¿no? Exactamente, todas las personas dentro de la organización. ¿Sobre qué? Sobre transiciones hormonales en personas, sobre menopausia, pero también sobre andropausia, porque los hombres pasan por algo similar, ¿no? Y tampoco se habla, también es un tabú, ¿no? Creemos que el tema de hormonas es únicamente de las mujeres. ¿No? Exacto, y realmente estos cambios hormonales se perciben distinto en hombres y mujeres, ¿no? O sea, vemos a un hombre irritable en sus 50 y que pensamos, pobrecito, está estresado, ¿no? Sí. Vemos a una mujer a los 47 años irritable y ¿qué pensamos? Sí, ya. Está en la menopausia. Ya, ¿no? Sí. Entonces, por eso es tan importante sensibilizar sobre estos temas, también sobre las transiciones en la vida, sobre estos cambios hormonales, sobre cómo prepararnos para ellos, ¿no? De cómo nos afectan en el trabajo, cómo nos afectan nuestras relaciones con otros y demás. Y después, hacer ajustes. Se pueden hacer ajustes de roles, ¿no? Ajustes en las condiciones físicas de trabajo, ¿no? No es lo mismo una mujer trabajando en un corporativo en Santa Fe con aire acondicionado, acceso a baño, acceso a agua, que una mujer en una maquila en Ciudad Juárez a 45 grados con uniforme, sin acceso a agua fría, sin acceso a un espacio ventilado de trabajo. Pues van a ser diferentes las vivencias, ¿no? Y de ahí la importancia de hacer ajustes tanto al espacio físico como a los roles, ¿no? Una mujer que quizá lleva 3 meses con insomnio, ¿no? Probablemente el llegar a las 8 de la mañana a la oficina es brutal, ¿no? Y no pasa nada si recorre su horario, ¿no? Y quizá
en una planta a lo mejor es más difícil, ¿no? Pero a lo mejor en otro tipo de trabajo sí se pueden hacer ese ajustes de roles. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Capacitación a líderes. Sí. De cómo manejo a una mujer que está pasando por esta etapa de la vida, cómo hablo sobre este tema, cómo hago estos ajustes, qué tipo de ajustes puedo hacer, ¿no? Entonces, la parte de capacitación a líderes, la parte de acompañamiento, tanto a mujeres en menopausia, inclusive para hombres en esta etapa de la vida. ¿Para qué? Para que se viva en comunidad, se puedan compartir experiencias y se pueda aprender juntos y no en soledad, ¿no? Que eso siempre lo hace pues más difícil. Y finalmente, atención a la salud. Y otra muy buena práctica, pues, es tener una política de inclusión para personas en esta etapa de la vida. Oye, Gaby, ¿tú cómo llegaste a Sin Reglas? Porque hemos visto, y creo que es, digamos, de las pocas, ¿cómo lo puedo llamar? Organizaciones que hablan de este tema. Sí. Y que han abanderado el tema, sobre todo en nuestro país, y como tú dices, con temas de investigación, sí, con temas de hablarlo y ponerlo sobre la mesa, pero ¿cómo llegó Gaby a Sin Reglas? Si tú me hubieras dicho hace 10 años que me iba a dedicar a la menopausia, sí, te hubiera dicho Gaby que... es abogada. Exacto. ¿Cómo llegaste? Yo soy abogada y lo que siempre han sido mis pasiones, sí han sido educación, salud y derechos de las mujeres. Okay. Entonces, ¿cómo llegué? Por mi propia experiencia de la menopausia. O sea, me llegó muy temprano, o sea, tenía yo 43 años, cuando empecé a sentir todo lo que así, insomnio, ansiedad, todo, palpitaciones, dolores en las articulaciones, pero no bochorno. Entonces, como que yo nada más pensaba que me estaba volviendo loca, que ¿cómo puede ser que me esté pasando todo esto? ¿No? Seguro me lo estoy imaginando. Fui con la ginecóloga, me mandó al psiquiatra. Yo le decía que me sentía con una fatiga espantosa en la mañana, pues que yo era una persona llena de energía, que nunca me había sentido así. ¿Estás deprimida? Le digo, no es depresión, es algo me está pasando. Nada, y yo seguía teniendo mi menstruación cada 28 días. Entonces, realmente, y esa es la primera sorpresa, ¿no? Así como me sorprendió la menstruación a los 12 años, me volvió a sorprender la menopausia, y eso es lo que me parece increíble, ¿no? Sí. Y así me pasé año y medio. ¿No? Subí 15 kilos, de repente llego a mi check-up de ese año y colesterol en el cielo, me mandan con un endocrinólogo y al final él fue el que me dijo, no, lo que tú tienes es perimenopausia, sí, ¿no? Y al final, con una nutrióloga, logré como retomar pues mi salud, ¿no? Y sentirme mejor y todo. Y ya que había pasado como por esa etapa, como que siempre me quedé pensando, ¿por qué me sorprendió, no? O sea, ¿por qué pasé por 5 doctores, no? Ajá. Pasé por la ginecóloga, que se supone mujer que de 55 años, que no lo detectó. Pasé por reumatólogo, pasé por dermatóloga, pasé por cardiólogo, nadie lo detectó. Oftalmólogo, porque también tenía el ojo seco. Ninguna de mis amigas estaba pasando por eso, nadie hablaba de eso, ¿no? Y esto pues, fue hace muchos años, entonces hace 10, ¿no? Ahorita ya hay más cosas en redes, ya explotó el tema, pero hace 10 años no había nada. Entonces, resequedad vaginal, baja libido, todo eso me pasó ese año y medio, pero no los bochornos. Entonces, que era lo no que lo relacionamos porque lo único que relacionamos con el tema de la menopausia son los bochornos. Exacto. Y siempre era como, no, pues eso les pasa a las señoras grandes, ¿no? Yo no soy una señora grande, yo estoy joven. Entonces, bueno, pues como que nunca ni me pasó por la mente, ¿no? Y ya que había pasado y ya me sentía bien, como que empecé a leer mucho sobre el tema, ¿no? Primero para entender mi experiencia y luego para saber por qué me había sorprendido y encontré. ¿Por qué ni siquiera, como tú dices, cuando vas al doctor con el ginecólogo o la ginecóloga tampoco sabe? No, y a mí me había afectado en mi trabajo, en mi salud y en mi relación de pareja, ¿no? Entonces dije, ¿cómo es posible? Bueno, entonces empecé a investigar, a leer muchísimo sobre menopausia, salud de las mujeres y en esto me encuentro un par de años después lo que estaba pasando en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra, que son los pioneros del tema de menopausia, tanto en política pública también como en el surgimiento de femtechs enfocadas en la atención a la menopausia. Y dije, ¿cómo es posible que no hay nada en México no había nada en México? Y entonces dije, bueno, pues ¿será que lo que me pasó a mí le pasa a las otras mujeres o solo a mí? Pero yo vi estudios en Inglaterra que decían que le pasaba a la mayor parte de las mujeres. Y entonces
decidimos hacer el primer estudio sobre vivencia, percepción e impacto de la menopausia en México, porque cuando nos empezamos a meter a México, vimos que no había datos. Sí. Ni en INEGI, ni en el Instituto Nacional de Salud Pública, ni en la Secretaría de Salud. No había nada. Entonces hicimos este primer estudio en el 2022 y ahí es donde encontramos todo esto y fue cuando decidimos lanzar Sin Reglas en octubre del 2022. Y bueno, yo creo que como tú dices, tú pensaste que era algo que a lo mejor solo tú vivías, pero que hoy que ya existe Sin Reglas, ¿cuál ha sido el impacto en otras mujeres? Bueno, o sea, el impacto creo que lo podemos medir de varias formas. Primero, pues, que se ha empezado a hablar del tema, ¿no? Segundo, que hoy ya tenemos datos, sí. ¿no? O sea, hicimos una investigación en el 2022, otra en el 2024, otra en el 2025. O sea, hemos estado haciendo estudios sobre estos temas, otros estudios que hemos promovido con investigadoras del Colegio de México, que de hecho, pues, hicieron esta investigación no con datos de México, sino con de Estados Unidos, porque ni siquiera había datos aquí para hacerlo. Sí. Entonces, primer impacto, pues, es que ya hay datos, ¿no? Los primeros datos sobre cómo lo vivimos. Segundo, ya hay una guía de inclusión. O sea, si tú eres una organización, una empresa, ya puedes tomar la guía y empezar a actuar, ¿no? Tercero, pues hemos atendido a muchas mujeres, ¿no? Más de 10,000 mujeres son parte de nuestra plataforma, que han utilizado nuestro menotest, la guía de la menopausia, que han asistido a sesiones de acompañamiento, que han asistido a sesiones con las médicas de Sin Reglas. Y tenemos también todo el impacto que hemos tenido en empresas y en organizaciones, ¿no? Hemos pues ya capacitado a más de 10,000 personas en empresas y organizaciones. Y eso obviamente se ve reflejado en romper tabúes dentro de organizaciones, empezar a hacer cambios dentro de organizaciones, generar políticas dentro de organizaciones. Y esto obviamente falta muchísimo, ¿no? Sí. Apenas estamos rascándole al tema. Pero ya está el tema. Pero ya está el tema. Sí. Ya se habla. Reconocer como de este lado, porque yo sé que es bien difícil cuando no tienes como el apoyo institucional, ¿no? O sea, yo me imagino, por ejemplo, el tema de las investigaciones, de levantar todos estos datos, es un trabajo durísimo que si no lo haces con el apoyo de una institución gubernamental, es un trabajo que hay que reconocer y que hay que aplaudir, porque de nuevo, no son las instituciones a quienes les están interesando tener estos datos, sino a nosotras mismas. A nosotras, ¿no? Las mujeres. Ajá. Y de hecho, creo que así como en la menopausia lo hemos hecho las mujeres en otros tantos temas a lo largo de la historia, somos nosotras las que estamos generando el cambio, ¿no? Y el otro día estaba oyendo justo a Yuval Harari, que decía cómo el feminismo es el claro ejemplo de cómo hemos podido hacer cambios sustantivos a lo largo de la historia sin violencia. Sí, y yo siento que es el único movimiento político y social que ha durado tantos años y tantos siglos y que en realidad es quien nos ha dado los avances a donde tú voltees, en cualquier país, es quienes nos han dado estos avances, ¿no? Yo siempre les digo, aquí en México, si tú volteas a ver, de los últimos temas de los que se habla en la agenda de las mujeres, en los congresos de todos los estados, perdón, pero es que no son los legisladores, son las mujeres y es el movimiento feminista, ¿no? Hoy hemos visto que para los 16 días de activismo, la ONU tomó la violencia digital como la violencia en la que se va a trabajar estos 16 días de activismo. ¿Y de dónde salió el tema de la violencia digital? Del movimiento feminista, ¿no? De las mujeres. Somos quienes pusimos ese tema en la mesa y quienes incluso le pusimos ese nombre, ¿no? Totalmente. Y esa ha sido una de las cosas más increíbles que me ha sucedido con Sin Reglas. Ha sido como conocer y formar parte de esta red de mujeres, de esta sororidad, donde todas nos unimos para avanzar los derechos de las mujeres, para nosotras, pero sobre todo para las generaciones que sigan, porque si nosotros pudimos ir a la universidad, pudimos votar, y otras tantas cosas, fue por todas las que lucharon antes que nosotras, ¿no? Y si algo me anima a mí en esto es decir, yo no quiero que las mujeres que vienen como tú vivan lo que yo viví. Sí, claro. O sea, ojalá que cuando a ti te toque, tengas toda la información, todo el conocimiento, acceso a cuidado, acceso a educación, acceso a acompañamiento
y que lo vivas ya con una narrativa distinta, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha encantado de hacer esto de Sin Reglas. Y yo te agradezco que lo hagas porque, como tú dices, todo lo que muchas veces hacemos desde la parte de la organización de la sociedad civil es como en colectivo, ¿no? Y hemos aprendido que es así como podemos avanzar. Siempre les digo, las mujeres podemos avanzar solas y vamos a avanzar, yo estoy segura, pero si lo hacemos juntas siempre llegamos más lejos. Totalmente, y Sin Reglas, pues se ha vuelto un movimiento, una red de mujeres que están impulsando este tema desde donde están. Si trabajan en una empresa, si trabajan en una organización de la sociedad civil, si trabajan en el gobierno, si están trabajando y lo hacen dentro de su ámbito, con su familia, con sus amigos o amigas, o sea, cada quien lo está haciendo desde su trinchera. Y todos podemos hacerlo. Y todas lo podemos hacer. Todo mundo, todas las personas lo podemos hacer, ¿no? Porque además todas y todos tenemos a una mujer que está pasando por la menopausia. Si eres joven, pues tú probablemente tu mamá, ¿no? O tu hermana, o tu jefa, ¿no? O tu colaboradora, o tu compañera de trabajo, hay alguien siempre cerca de ti que lo está viviendo. Y más siendo más del 50% de la población en nuestro país, es necesario. Exacto, ¿no? Y cuando alguien me dice, es que eso es de nicho, pues ¿cómo va a ser de nicho? Si somos el 51% de la población y todas vamos a pasar por ahí, todas las que tengamos la dicha de llegar y el privilegio de llegar a esa edad, todas vamos a pasar por ahí. Entonces, como debería ser un tema que estuviera en la agenda. Debería estar en la agenda. Sí, necesario. Y entre todas lo estamos poniendo, el tema. Y ojalá que sigamos avanzando en estos temas. Se nos acaba el tiempo, pero yo te agradezco que nos hayas platicado y que nos invites ahora que se presente el informe que están haciendo para compartirles aquí en Voces Sin Filtro y que tú regreses cuando tú quieras a platicarnos también más sobre el tema. Pero antes de irnos, quiero que nos compartas, este es un ejercicio de autoconocimiento. Oh, no, ya me dio miedo. 5 cosas que nadie sabe de ti. 5 cosas que nadie sabe de mí. Así de fácil. Así de fácil. Bueno, que una de las cosas que más me ha gustado en mi vida es ser mamá. O sea, es la forma en cómo yo he conocido el amor más intenso, más grande, más increíble del mundo. Creo que esa es la primera. ¿De cuántos eres mamá? 2. Uno de 25 y otro de 22. Ya grandes. Sí, ya. Sí, pero eso es lo más increíble que me ha pasado en la vida. 2, yo quería ser penalista. Yo quería ser penalista para defender a todas esas personas que acaban recluidas por no tener recursos para defenderse. ¿Y sabes cuánto duré? 2 meses en el reclusorio sur y no juzgado. Fue lo que duré. Eso. Y siempre había querido ser penalista. Entonces, por eso estudié Derecho. Y claro, después encontré que la justicia acaba siendo, ¿no? Mi faro, y ha sido mi faro toda la vida. Otra, me encanta, las cosas que más me gusta hacer es descubrir el mundo y viajar. Eso es, para mis amigas lo conocen, pero quizá otras personas no. Me encanta cocinar. Me encanta cocinar y me encanta cocinar comidas de muchos lugares del mundo. Y claro, me encanta comer y compartir la comida con la gente que quiero. ¿Cuántas llevo? 4. 4. Falta una. Y me encanta los animales y la naturaleza. ¿Tienes en tu casa? Obvio. ¿Cuántos? No, nada más uno porque no me dejan tener más en mi casa. ¿Sí, no? No, bueno, pues muchas gracias, Gaby. ¿Dónde pueden encontrar más de lo que nos compartiste hoy? Bueno, primero que nada en sinreglas.mx, sin-reglas.mx. Ahí van a encontrar la plataforma, ahí van a encontrar el menotest, van a encontrar la guía de la menopausia, van a encontrar la clínica virtual con especialistas para que tengan acceso a atención a la salud. O incluso si vieron, escucharon, se identificaron, también pueden ir a la plataforma, ¿no? Claro, todo el mundo puede ir. Y usted usó la plataforma y síganos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en TikTok. En todos lados. En todos lados. No hay pretexto. No hay pretexto. O sea, si tienes más de 35, sugiero que aprendas sobre tu proceso para que cuando llegue sea algo natural, como debe ser.
Muchas gracias, Gaby. Y muchas gracias a Sin Reglas por todo lo que están haciendo para todas las que ahí venimos. No, gracias a ti, Flor, por todo lo que haces. Antes de irnos, tenemos el pilón. Ajá. Que nosotras siempre les compartimos, porque aquí también la educación es un tema muy importante. Siempre les compartimos, pues, cultura general sobre feminismo. ¿No? Se llevan cada episodio un dato. Así Ay, qué que padre. A ver qué me toca a mí. Y compártenos qué es lo que dice el A ver si pilón. alcanzo a leer. Entre las cosas que no saben de mí es que ya uso leds que no veo bien. A ver, para ser feminista no se necesita ser mujer. Los hombres pueden ser igualmente defensores de esta causa. Totalmente. Lo que decíamos, ¿no? Lo que decíamos. Todas y todos podemos hacer algo. Exacto. Así que no hay pretexto, solo voluntad es lo que necesitamos. Exactamente. Muchas gracias, Gaby. Gracias, pues, Flor. Gracias a ustedes que nos escuchan, que nos comparten. Si tienen algo que escribirle también a Gaby, ahí están Sin Reglas. Y pues nos vemos, nos escuchamos el siguiente episodio de Voces Sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Bye. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Voces Sin Filtro, en donde juntas cuestionamos todo. Mis redes son @flor_repara en Insta, Twitter y TikTok. No olvides suscribirte. Te espero en el próximo episodio.